Elegir inversiones inmobiliarias para que elijas la inversión que más te dé lana año con año y tenga la mayor plusvalía para que tu patrimonio crezca más rápidamente. Yo sé que muchos de ustedes están aquí por la clase que voy a dar próximamente. Elige la mejor inversión inmobiliaria y vive de tus rentas. Es súper importante que escuchen todo este capítulo porque les va a dar todas las bases para que lleguen preparados para esa clase. Aquí va a ser nada más información introductoria y en esta clase les voy a decir el paso a paso de cómo elegir el mejor departamento, el mejor local, la mejor ubicación para que de verdad su capital y su inversión crezca a futuro en una mayor medida que cualquier inversión tradicional. Empezamos. Sé que muchos de ustedes sueñan muchísimo con algún día comprar un inmueble. Es el sueño que tenemos gran parte de la sociedad. Y cuando elegimos, queremos tener el mejor de todos. El que tenga mayor plusvalía, que valga mucho más después de unos años. O si va a ser para rentar, el que te deje más rentas. Entonces, claramente lo que queremos es que nos genere más capital y que crezca más nuestro dinero. Y el día de hoy les voy a explicar varios puntos clave que yo elijo al momento de comprar un inmueble y que me han servido para que se multiplique su valor a través de los años. Empezamos con el primer factor que seguramente han escuchado. Es el factor, creo que el más importante para medir un inmueble y su rendimiento. Este factor se llama cap rate, viene de un término en inglés que es capitalization rate, o en español tasa de capitalización. ¿Qué nos va a decir? Nos va a decir un porcentaje de lo que nos da un inmueble en rentas al año. Y es un porcentaje porque así nos sirve para compararlo con otros inmuebles o para compararlo con otras inversiones. Es súper importante que aprendan a calcularlo y que cuando vayan a elegir una inversión inmobiliaria lo calculen de cada uno de los inmuebles y al final comparen estos porcentajes para ver cuál es el mayor. Vamos a iniciar a calcularlo. Les voy a decir la fórmula. Tenemos que tener 3 datos importantes para poder sacar esta tasa. El primero es el valor del inmueble. Entonces tenemos que saber, pues es fácil, ¿no? ¿Cuánto nos costó? Si es una propiedad que ya tienes muchos años con ella, pues sí tendrás que actualizar ese valor y tener un valor actual a través de un avalúo de valor comercial para saber cuánto vale al día de hoy. O en su caso, si lo vas a comprar nuevo, pues es muy fácil. El valor en que te están vendiendo es el valor del inmueble. El número 2 es calcular en cuánto lo puedes rentar al año. Normalmente las rentas son mensuales, entonces la renta mensual la multiplicas por 12. Cuando es un inmueble nuevo, el mismo vendedor, el desarrollador, te puede decir en cuánto se renta. Si no, haz una investigación de mercado. Investiga propiedades cercanas a tu propiedad con las mismas características, ya sea de metros de construcción, metros de terreno, características de acabados, y la que sea más similar, ve en cuánto lo están rentando para que sea una renta similar a la que puedes rentar tú. Tienes que tener ese dato de renta mensual, lo multiplicas por 12 para que tenga la renta anual. Entonces ya tienes el valor del inmueble, tienes el valor de la renta que vas a cobrar al año y también tienes que calcular los gastos anuales. Tienes que tener este monto. ¿Qué es esto? Pues desde el predial hasta lo que le vas a meter en remodelar, en pintar, cualquier gasto que pagues de mantenimiento, cualquier gasto que pagues de este inmueble anual, tienes que sumarlos todos y tener ese monto anual. Entonces, ya que tenemos estos 3 datos, valor del inmueble, las rentas anuales y los gastos anuales, lo que vamos a hacer primero es sacar el ingreso operativo neto. Y es súper sencillo. Olvídense, suenan a los términos complejos, no son nada complejos. Lo único que vas a hacer es a la renta anual le resta los gastos anuales y te da un número. Ese es el número real que queda en tu bolsa, por eso es el ingreso operativo neto. Ya le quitaste los gastos del inmueble, entonces ya te queda el monto real que te quedan de tus rentas. Y la operación para sacar el cap rate es el ingreso operativo neto, que ya les dije cómo calcularlo, entre el valor de la propiedad. El resultado lo multiplican por 100 y nos da un porcentaje. Para hacerlo más rápido, saquen una pluma, un papelito y les voy a dar unos números. Por favor, síganme y hagan la operación de un ejemplo para que estemos en lo mismo. Imaginen que yo, Brando, voy a comprar un inmueble y me lo venden en $1,000,000. Dato número 1 ya lo tenemos, valor del inmueble, $1,000,000. Espero que lo hayan apuntado. Dato número 2, las rentas al año. Investigué las casas similares a esta y vi que todas las casas alrededor las están rentando en $6,000 al mes. Pero les dije que tiene que ser al año. Entonces multiplicamos estos $6,000 por 12 meses y nos da la renta al año, que son $72,000. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y después investigué y vi que tengo que pagar predial, mantenimiento y que voy a gastar en jardinería y voy a gastar en algunas cosas que son mensuales y mis gastos totales de este inmueble son de $12,000 al año.
Entonces ya tenemos nuestros 3 números. 1,000,000 de pesos es el valor de la propiedad, 72,000 es la renta que voy a recibir al año y 12,000 pesos son los gastos que voy a tener de esta propiedad al año. El ingreso operativo neto, ya les dije cómo calcularlo, la renta anual menos los gastos de operación que tengo, los gastos anuales de la propiedad. En este caso son 72,000 menos 12,000 pesos, nos da 60,000 pesos de ingreso operativo neto. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me siguen? Perfecto. La operación final es estos 60,000 que me quedan de ingreso operativo neto, los voy a dividir entre 1,000,000 de pesos, que era el valor de la propiedad, y me da 0.06. Eso lo multiplico por 100 y me da un número, es un 6. ¿Qué significa esto? Que esta propiedad me va a dejar en mi bolsa libre ya después de gastos 6% al año. Fíjense qué dato tan importante. 6%. Igual voy a ir a otra propiedad que me da el 4%, otra me va a dar el 8%. Pues claramente el primer factor que vamos a tener en cuenta es la que me dé el cap rate, la tasa de capitalización más alta. Entonces ya tenemos el punto número 1, creo que ya con esto espero que les haya quedado claro, para calcular el primer dato para una buena inversión inmobiliaria. Dato número 2, ¿qué creen que va a ser? La plusvalía. La plusvalía es lo que aumenta una propiedad año con año y no es casualidad, depende de ciertos factores. En general les voy a decir cuáles son y los vamos a ver después a detalle. Depende de la ubicación. No es lo mismo una propiedad que está en una colonia con buenos servicios enfrente de un parque. La ubicación es importantísima para que una crezca más su valor que otra. Por eso ustedes han escuchado seguramente que esa creció mucho y la otra colonia no. Pues depende de la ubicación mucho que crezca una propiedad en su valor. La segunda, como les dije, los servicios. No es lo mismo una casa que está en la mitad de la nada o un terreno que está en la mitad de la nada, sin servicios, sin hospitales, sin centros culturales, sin centros deportivos, sin vialidades correctas, sin transporte para llegar ahí. No es lo mismo. Entonces, si tienes un terreno, imagínate un terreno que te venden en el sur. No me tiren hate los de Yucatán, pero hay algunos cuantos que están en la mitad de la nada. ¿Qué plusvalía esperamos de un terreno que no tiene ningún tipo de conectividad, ni ningún tipo de forma de llegar, ni ninguna amenidad ni infraestructura cercana? Pues si no llega nada de esto en los próximos años, ese terreno no va a valer más. Por eso tienen que tener mucho cuidado al comprar. En cambio, un terreno en el cual tiene infraestructura, servicios, pues claramente va a ir creciendo de valor porque más gente lo va a querer y va a haber más demanda por este terreno. La siguiente es, además que ya tenga estos servicios, pues ¿qué más viene a futuro, no? Por ejemplo, si tengo un terreno, un departamento y de repente me van a construir una arena de eventos muy importante a 2 cuadras, pues posiblemente mi depa va a valer muchísimo más porque se va a poder rentar para Airbnb o para turistas que quieren llegar a la arena de eventos. Entonces la infraestructura futura que llegue cercana hace que crezca mucho el valor. Volviendo al ejemplo de los terrenos de Yucatán, pues si un terreno de esto lo compraste cuando no había nada, pero tú ya sabes que va a haber carreteras que van a pasar enfrente, que van a construir hoteles ahí cercanos, que van a construir muchas cosas importantes, hoteles, playas, clubes de playa, todo esto hace que valga muchísimo más. Entonces la infraestructura a futuro que construyan le va a dar muchísima plusvalía. ¿Y por qué es tan importante la plusvalía? Volviendo al ejemplo del departamento, la casa que compré de 1,000,000 de pesos, pues posiblemente si tiene una plusvalía del 8% o del 10%, al siguiente año ya vale 1,100,000 y luego 1,200,000 y en 10 años puede ser que ya valga el doble. Entonces literalmente la plusvalía está haciendo que crezca tu dinero sin que muevas un dedo. ¿Qué debes de buscar? Inmuebles que tengan todas estas amenidades, todas estas construcciones, todos estos servicios, muy buena ubicación, muy buena demanda, obras a futuro, y esto va a hacer que crezca muchísimo más su valor. Si además sus rentas son muy altas, pues entonces va a crecer mucho tu capital. Debemos de saber que para medir el rendimiento de un inmueble tenemos que tomar en cuenta los dos factores, tanto la tasa de capitalización más la plusvalía. Por eso mucha gente se confunde. Al momento de comparar inversiones de un inmueble, tienes que sumar el cap rate más la plusvalía. En este caso nos dio un 6 y pone que la plusvalía es un 8, pues entonces tiene un rendimiento real tu inmueble de 14% al año. Ese es el porcentaje plusvalía más el rendimiento de rentas que vas a comparar con otros rendimientos. Si tienes tu lana en tu casa, ¿cuánto te da de rendimiento? 0. Entonces ahí es el peor de todo. Si lo tienes en un banco, te puede dar el 1, 2%. Imagínate.
Con la alta inflación que tenemos ahorita es algo muy malo tenerlo ahí parado en un banco. Por eso es bueno que inviertan en bienes raíces y sobre todo en buenas inversiones. Vamos a ver qué es el inmueble que te puede dar muchísimo mejor rendimiento actualmente en tema habitacional.